Amigas y amigos del canal universitario, tengan muy buenos días. ¿Sabían ustedes que eventos sociales que impactan sobre las personas y por supuesto sobre la sociedad son terriblemente nocivos para la salud mental? Si no saben este tema a fondo, les invitamos a quedarse con nosotros. Hemos de conversar del tema con un distinguidísimo profesional, el profesor doctor Mauricio Peredo Vázquez. Él, en este momento, es el jefe del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina. Pero además es médico, psiquiatra, cuya base de trabajo es el Hospital de Clínicas Universitario y, por supuesto, con muchísimos años de experiencia en esta rama de la medicina. Él nos va a ayudar a dilucidar algunos aspectos, como, por ejemplo, si es cierto que hasta el 20% de la población es capaz de sufrir los efectos de estos eventos sociales como los que sufrimos recientemente. Más de 50 días de bloqueo. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra especialista en climaterio y menopausia, que tiene el placer de compartir con ustedes en su programa Cuidemos tu Salud. Antes de dar paso a nuestra conversación, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. En esta nota ustedes observarán cómo la Facultad de Medicina se convirtió en un verdadero protagonista en la larga noche de museos que se llevó a cabo en días recientes. La facultad preparó un magnífico acto cultural y posteriormente el público que asistió a nuestra querida facultad tuvo la posibilidad de disfrutar del Museo de Anatomía y otros predios. Veamos la nota. Con una propuesta dinámica y diversa, la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la Universidad Mayor de San Andrés fue uno de los puntos claves de los circuitos de la 20ª versión de la larga noche de museos, llevada a cabo este sábado 11 de julio. Aunque la facultad exhibió el potencial de sus diferentes áreas, el gran protagonista de la velada fue el Museo de Anatomía. Para esta versión, el espacio adelantó su apertura a las primeras horas de la tarde y extendió su atención hasta cerca a medianoche, completando el recorrido con presentaciones artísticas de música y danza. Tras el éxito de la convocatoria, el equipo organizador destacó el entusiasmo y la excelente respuesta del público paceño. Como Departamento de Ciencias Morfológicas nos sentimos muy orgullosos. Considero que ha colmado nuestras expectativas y ha sobrepasado la expectativa que nosotros tenemos en este tipo de actividad. Entonces, será nuestra sociedad paceña boliviana la que califique a nuestra institución en esta actividad de la larga noche de museos. Han participado docentes, auxiliares de docencia, estudiantes de nuestra facultad y aproximadamente hemos sumado 322 personas entre docentes, auxiliares de docencia y estudiantes de nuestra institución. Felizmente nosotros acá, incluso en la Facultad de Medicina, vemos con gratitud, también con alegría de que cada gestión, cada año que pasa, tanto el número de visitantes van aumentando porque tienen mucho más interés en acudir a nuestra facultad para ver este tipo de exposiciones. Y por otro lado también vemos con mucha alegría de que cada año que pasa diferentes cátedras, diferentes departamentos se suman en este caso a esta actividad para poder mostrar, ¿no?, a todo el trabajo que hacemos en la parte de docentes junto con nuestros estudiantes, en la parte investigativa, en la parte práctica, ¿no es cierto?, mostrando justamente todos los modelos anatómicos que tenemos, todas las disecciones de piezas cadavéricas con las que también contamos. En días pasados, la carrera de enfermería estuvo de plácemes. Más de 100 estudiantes recibieron los símbolos que hacen a la carrera.
Fue muy emotivo el acto y hubo una participación de las principales autoridades de nuestra facultad. Veamos la nota. En un emotivo acto en el que participaron autoridades académicas, docentes, familiares y más de 130 estudiantes de tercer año de la carrera de enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, se realizó la imposición de símbolos enfermeros, un acto ya tradicional en esta unidad académica. La cofia, que significa el servicio, abnegación y paciencia, y la lámpara, cuyo significado es la verdad de las decisiones y dedicación y compromiso, fueron entregadas a estas 130 estudiantes. El evento se realizó este último viernes 10 de julio de 2026 en horas de la mañana en el Centro de Convenciones Facultativo Dr. José Pasamán Camino, en el edificio de la carrera de Tecnología Médica. Hoy nos convoca un acto profundo de mucha trascendencia en la vida académica y profesional. La imposición de cofias y la ceremonia de la luz hacen que sea este día muy especial para nuestros estudiantes. Este momento solemne no es solo un rito de paso, sino la afirmación de una vocación que se abraza con responsabilidad y esperanza. Sabemos que este acto no solamente es una tradición, es el compromiso consciente de abrazar una profesión que está fundamentada en la ciencia, la ética, la compasión y sobre todo el servicio a la humanidad. Cada uno de ustedes hoy ha recibido los símbolos que tienen un profundo significado para su ejercicio profesional. Ahora, distinguidos amigos, permítanme un pequeño corte y al retorno estaremos conversando con nuestro invitado de hoy. Continúa con TVU. Radio y televisión ahora en una misma conexión. Un espacio donde la información se encuentra con la música, la ciencia con la cultura y tú con lo que realmente importa. Una nueva forma de comunicar y de empezar la mañana. Conexión matutina, de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana, por Televisión Universitaria y Radio Universitaria San Andrés, 97.6 FM. Continúa con TVU. Amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el profesor Dr. Mauricio Peredo Vázquez. Lo dijimos, él es médico, psiquiatra, tiene su base de trabajo en el Hospital de Clínicas Universitario y hoy, además de haber ejercido la jefatura de su cátedra en la especialidad, es el jefe del Departamento de Medicinas de nuestra facultad. Con él hemos de conversar este tema que le pedimos pudiéramos desarrollar. El del resultado que termina ocurriendo en la salud mental de las personas de la comunidad después de que hay conflictos sociales tan serios como los que acabamos de pasar recientemente y que hasta hoy sus repercusiones no concluyen. Pero antes de hablar del tema, permítanme saludar y presentarles a nuestro invitado de hoy. Mauricio, muy buenos días, gracias por aceptar. Buenos días, doctor, muchas gracias por la invitación. Para entrar rápidamente en contexto, Mauricio, alguna vez ya conversamos sobre el tema de salud mental y referimos que 5 o 6% de la población normalmente, por la cotidiana vida que lleva y otros aspectos, sufre de su salud mental. Tiene conflictos que resolver y requiere en muchos casos la atención profesional. Pero se dice que en conflictos que impactan, como el que vivimos, inclusive hasta el 20% de la población puede sufrir de traumas, de problemas provocados por esta situación. Mauricio,
Dicho esto, yo quisiera que nos recuerdes cómo debemos entender lo que es la salud mental de una persona y obviamente de la población. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la oportunidad para hablar de un tema tan importante que de alguna manera todos hablamos y lo decimos, pero en el momento preciso como que queda invisible, ¿no? La salud mental la podemos entender, bueno, la Organización Mundial de la Salud la declara como el bienestar de las personas a partir de la capacidad de poder enfrentar las adversidades, desarrollar sus potencialidades y al mismo tiempo el poder desarrollarse en un contexto social, y de alguna forma es entendida también como un derecho fundamental, ¿no? Un derecho humano fundamental. Todos tenemos el derecho a tener este bienestar. Si bien de manera general esa es la declaración, sin embargo creo que es importante reflexionar y puntualizar que la salud en general tiene dos pilares fundamentales, que son el bienestar, ¿no? Es decir, estar bien, y la calidad de vida, ¿no? El bienestar, que tiene que ser integral, el bienestar físico, social, mental, no podemos aislar y excluir a cada uno de ellos, y la calidad de vida. En otras palabras, cuando hablamos de salud mental, hablamos de el estar bien de la mente, del cuerpo y a nivel social. En otras palabras, son tres pilares fundamentales los que tiene la salud mental: estar bien con uno mismo, estar bien frente a los cambios de la vida y estar bien con el entorno. Y un poco lo que ha sucedido y de alguna manera sucede, no solamente en nuestro contexto, sino a nivel global, vulnera la salud mental de las personas, ¿no? Si bien, como usted lo mencionaba, de alguna manera existe un porcentaje de la población en general que tiene problemas de salud mental, y existen algunos factores de vulnerabilidad en algunos casos específicos respecto a cierto tipo de patología psiquiátrica, pero es importante mencionar que situaciones como conflictos sociales de alguna manera hacen que todas las personas seamos potencialmente vulnerables a desarrollar algún tipo de problema en nuestra salud mental, ¿no? Debido a la situación. No nos olvidemos que las personas estamos en estrecho contacto con nuestro entorno, con nuestro contexto. Entonces, este vínculo, si el contexto está alterado, nos va a alterar tanto a nivel físico como a nivel mental. Es correcto. Nosotros minimizamos tanto este hecho que cuando hablamos de salud mental, la gente tergiversa y cree que estamos hablando de trastornos mentales profundos que son incompatibles con la vida en comunidad, que es otra cosa totalmente distinta. Acabo de recordar este momento que en los Estados Unidos, hace 2 años ese reporte, 50% de la población en algún momento de su vida tuvo que recurrir, y lo hace, al especialista para justamente superar sus problemas que pudieran afectar su salud mental. Evidentemente, es un tema extremadamente, no solamente importante, sino es extremadamente necesario reflexionar en dos sentidos. Primero, que evidentemente todo este tema de conflictos que se pueden dar a nivel social pueden de alguna manera vulnerar nuestro bienestar emocional, psicológico, nuestra salud mental. Pero también tenemos que considerar que muchas veces todos estos conflictos, si vale el término, se desbordan porque no hay una adecuada salud mental a nivel de la población en general. Y esto nos tiene que hacer reflexionar bastante, porque si es que, así como hablamos de que las personas podemos enfermarnos, también podemos pensar que la sociedad, o sea, tenemos que entender la sociedad como un ser vivo, y también puede enfermarse. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando usted hablaba de
recordaba el hecho de que se considera la salud mental como un derecho humano fundamental y la salud como un derecho humano fundamental, no nos olvidemos que este tipo de conflictos que de por sí generan estrés, que eso lo vamos a comentar en un momento más, no solamente nos vulneran individualmente porque nos generan estrés, nos violentan. Entonces no solamente se está alterando la salud mental, sino se están alterando derechos humanos, porque hay ejercicio de violencia, ¿no? Ya sea violencia psicológica, violencia física, que lo hemos vivido de alguna manera, este estado aprensivo de zozobra que hemos vivido con todas las carencias, etc. Entonces, de alguna forma, no solamente es un elemento, un aspecto de estrés, sino también tenemos que entenderlo como un problema de violencia. De acuerdo, absolutamente. Eran actos, además violentos, porque no era un simple bloqueo, para decirlo coloquialmente. Pero ya para entrar en lo nuestro más precisamente, te voy a contar lo que vi y te voy a pedir que me digas cómo se expresa la alteración de la salud mental en las personas, en las familias. Yo he visto gente que no dormía por pensar qué iba a comer mañana, porque definitivamente las cosas se dispararon al extremo. Otro grupo de gentes que yo personalmente pude ver era gente que está reangustiada porque sus hijitos se iban a quedar solos en la casa porque no podían ir al colegio. La gente de nuestro entorno todo el tiempo estaba correteando y angustiada para llegar al trabajo, porque cada día más difícil era llegar a sus fuentes de trabajo. Y también vi gente que cuando veía un noticiero se ponía a llorar ya porque era la repetición de puras malas noticias. Al margen de declaraciones totalmente irresponsables de gente que yo no sé por qué era especialmente atendida por los medios de comunicación, que profería amenazas y más amenazas sin ningún motivo. Entonces, todas estas cosas que vi se mostraba que eran alteraciones de la salud mental. La pregunta es, ¿cómo estos conflictos alteran la salud mental? ¿Qué producen y cómo se expresan? Es una pregunta bastante compleja porque tenemos que abordarla desde varias perspectivas, ¿no? En términos generales, lo que podemos decir es que es una respuesta frente a una situación de estrés, porque ha sido una situación de estrés agudo, algo entre comillas inesperado, digo entre comillas, porque de alguna manera, si bien habían señales de que podía pasar algo, pero no sabíamos ni cuándo, ni cómo, ni la magnitud y el impacto, ¿no? Entonces, en términos generales, es una respuesta frente al estrés. Pero, como le digo, es algo que tenemos que verlo de una manera muy, muy detallada, porque tenemos que verlo de una forma integral. Es decir, por un lado, esta situación de estrés, que la vamos a llamar conflicto en este momento, conflicto social, provoca a nivel físico una serie de respuestas que nos van a provocar cambios, principalmente a nivel de lo que es el cortisol y todos los mecanismos del estrés que nos afectan físicamente. Al mismo tiempo pueden afectarnos a nivel del sistema nervioso y generarnos respuestas de ansiedad, temor, etc. Y ahí vemos el componente psicológico, ¿no? Un poco la incertidumbre, que creo que es algo que ha generado mucha... Sobre la tensión que viene, la incertidumbre hace que la persona se ponga más tensa, más aprensiva, empiezan a surgir pensamientos, a veces pensamientos intrusivos, empiezan a surgir alteraciones en el ánimo, ansiedad, tristeza. Combinando esto con la parte física, otras manifestaciones como pueden ser insomnio, ¿no? Una serie de problemas. Y a nivel social,
Por eso le digo, es un tema bastante complicado porque las relaciones interpersonales de las personas también se ven alteradas. Las personas estaban o a la defensiva, irritables, si salían a la calle tenían roces, o de pronto más bien evitativas, con temor a salir, etc. Entonces es un problema que hay que verlo de diferentes dimensiones, ¿no? Entonces es muy complejo. Sin embargo, como le decía, de pronto para poder entenderlo de una manera más sencilla, cuál es el fenómeno psicológico, los fenómenos psicológicos que surgen a partir de estas situaciones de conflicto en general, son respuestas básicamente al estrés, ¿no? Pero aquí tenemos que añadirle un otro elemento. Si bien el estrés es algo, la respuesta al estrés es algo natural, es fisiológico, ¿no? Un poco esto sirve para que las personas podamos adaptarnos. En este caso, se ha convertido en un problema que repercute en la salud en general. ¿Por qué? Porque era un estrés continuo, constante, permanente, ¿no? Es como, qué sé yo, si en este momento yo me pincho con una aguja el dedo, me va a doler un momento, pero si estoy constantemente o tengo la aguja clavada, es un momento que no solamente es de tensión, sino que ya se convierte en un sufrimiento, ¿no? Que en este caso es un sufrimiento emocional. Por eso le decía, de pronto no es solamente el temor, sino ya viene un poco la incertidumbre, la aprensión, qué va a suceder, qué va a pasar. Un tema que creo que es bastante importante de mencionarlo porque desde mi perspectiva es un problema de salud mental, es la polaridad, es decir, las desigualdades, no solamente a nivel social, sino a nivel de pensamientos, de criterios, sino también la polaridad o la desigualdad en términos de lo que uno puede estar sintiendo o experimentando, ¿no? Y aquí quiero hacer un llamado de atención o una reflexión para las personas que nos están viendo, y es que es algo muy curioso e interesante porque en todo este tiempo salían mensajes donde todo el mundo hablaba de la salud mental y hablaban de la resiliencia y la empatía, pero la pregunta es, ¿en qué medida esto es simplemente un discurso, ¿no?, para las redes sociales, qué sé yo, siendo que más bien todo este fenómeno que se ha vivido demuestra que realmente no hay empatía o hay un grado de empatía muy bajo en la población en general? Por eso decía, es un tema que nos tiene que hacer reflexionar, si bien en ese momento como crisis, no es que la salud mental no sea una prioridad, pero como crisis de pronto hay otras prioridades, que es el conseguir el alimento, el estar protegidos, etc. Pero todo eso de alguna manera genera una sobrecarga emocional que en su momento llega a ser un agotamiento emocional. Pero como le decía, en las redes sociales, publicaciones, etcétera, tema de empatía y demás, pero en las calles lo que se veía no era para nada empático. Los discursos que se escuchaban por todas las posiciones no eran nada empáticos. Entonces, por eso le decía, un problema importante en los conflictos sociales tiene que ver con esta polaridad o este desequilibrio que puede existir, y que eso es como un círculo vicioso, ¿no? Eso genera más angustia, más aprensión, más estrés, etc. Por eso te voy a pedir, Mauricio, que aterricemos un poquito más en el siguiente segmento de esta conversación, porque vale la pena decirle a la gente, por ejemplo, causa ansiedad. Bueno, ¿qué es ansiedad? ¿Cómo se expresa? Y eso es lo que estuvimos viviendo, creo, todos en la ciudad de La Paz y otras ciudades. Amigos, estamos de retorno en unos segundos, por favor. Continúa con TVU.
Bolivia en peligro. La lucha por la conservación de la biodiversidad. Bolivia, uno de los países más biodiversos del planeta, enfrenta un momento crítico de su historia. La expansión agrícola, la minería ilegal y la deforestación han llevado a numerosos ecosistemas al borde del colapso. La situación es alarmante. En 2024 se quemó un territorio mayor que Portugal y desde el 2020 Bolivia ocupa el tercer lugar mundial en la pérdida de bosques. La expansión de las actividades extractivas y la débil fiscalización han deteriorado la visión ambiental del país. El reciente cambio de gobierno abre una oportunidad política excepcional para redefinir el rumbo ambiental del país. Sin embargo, las señales iniciales generan preocupación por la reducción del rango del ex Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Los investigadores proponen 4 acciones clave: reconstruir la institucionalidad ambiental, detener la deforestación, garantizar los derechos de los pueblos indígenas y avanzar hacia una transición ecológica justa. El futuro ecológico de Bolivia depende de la capacidad de la nueva administración para asumir este desafío con serenidad. La comunidad científica y el mundo observan con atención. Es hora de actuar. El destino de Bolivia y su biodiversidad están en juego. Continúa con TVU. Hemos de seguir hablando, amigos, de este tema. Mauricio te decía, las expresiones para mejor comprender, por ejemplo, son de ansiedad, uno dice, ¿no? ¿Cómo entendemos la ansiedad? ¿Cómo se expresan las personas? La ansiedad, en términos muy sencillos, la podemos entender como el temor a lo desconocido, ¿no? Entonces, situaciones como de cualquier manera que representen, entre comillas, una amenaza para el sujeto, la persona va a sentir temor. Y este temor muchas veces se puede plasmar en la incertidumbre, en lo desconocido. ¿A qué quiero llegar con esto? Que de alguna forma tenemos que entender que la ansiedad es natural, es un mecanismo de supervivencia, porque eso nos permite adaptarnos, ¿no? Es desagradable, es displacentera, evidentemente, pero es necesaria. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando de pronto es un poco como llenar el vaso, digamos, ¿no? Cuando de pronto yo tengo este miedo a lo desconocido, pero si además escucho noticias de que está sucediendo esto o va a faltar esto o otro, que es decir, los niveles de tensión van incrementando, y esta ansiedad, que inicialmente puede ser, como le decía, un mecanismo de defensa, ya empieza a convertirse en algo que me está dañando. Entonces, con esto creo que es importante señalar que todos, de alguna manera, en mayor o en menor grado, hemos sentido ansiedad. Correcto. Y no es lo mismo sentir ansiedad que tener un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Frente a esta situación, porque tenemos un estímulo real, claro, ¿no? Entonces hay miedo, ¿no? Al mismo tiempo la incertidumbre genera ansiedad, genera temor, y es lo que le decía, el miedo, ¿no? Y además el miedo a lo desconocido. Algo interesante que sucede con la ansiedad es que, si bien es una respuesta emocional, pero por un lado puede afectarnos también a nivel físico, tiene manifestaciones físicas que van desde tensiones musculares, que muchas veces se expresan como dolores de cabeza, principalmente en la nuca, el cuello, malestar gastrointestinal, etc. Muy frecuentemente alteraciones en el sueño, en el dormir, ¿no? Ya sea que puedan tener insomnio o que puedan tener pesadillas, etc. Y también puede afectar a nivel de los pensamientos. Si las personas empezamos a tener pensamientos distorsionados, vinculados al temor, ¿no? Y de pronto ahí vienen, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Si es que, qué sé yo, tener pensamientos negativos, a veces ideas intrusivas, que no necesariamente llega a ser algo patológico. Creo que es muy importante su pregunta, porque aquí tenemos que entender que esta respuesta es como un mecanismo frente a una amenaza. Le digo esto porque
muchas personas de pronto, frente a toda la situación, etcétera, que no vamos a entrar en detalle porque todos lo hemos vivido, pero pueden experimentar este temor, ansiedad, tristeza, enojo, y eso no necesariamente significa que tengan un trastorno mental. Correcto. ¿No? Creo que es importante plantear a la población que las alteraciones psíquicas no necesariamente representan patología, y de pronto Exacto. un poco un elemento importante para cuidar nuestra salud mental es validar nuestras emociones. Es normal que sienta miedo frente a esta situación, que me sienta enojado, que me sienta triste. ¿Por qué? Porque a veces o nos identificamos y pensamos que tenemos un trastorno mental y buscamos un tratamiento y que con la pastilla voy a estar mejor, o lo contrario, que más bien es un problema y es callarlo, tratar de disimularlo, tratar de ignorarlo. Claro. Y ese más bien puede ser un factor de riesgo muy importante, ¿no? Porque ahí sí puede desencadenarse. Otro elemento que creo que también es importante, si bien estamos hablando de que a las personas este tipo de situaciones les genera estos malestares, también es importante considerar algo que en este tiempo, por eso le decía, un poco como que se ha invisibilizado el problema de la salud mental, es que estamos hablando de la población en general, pero una parte de la población son personas que ya tienen problemas mentales, diferentes tipos de trastornos, etc. Entonces, este tipo de situaciones ya no solamente se convierten en un factor estresante, sino pueden ser un factor desencadenante o agravante de otro tipo de problemas que pueden tener. Y desafortunadamente, esto queda invisibilizado. Nadie habla sobre las personas que han tenido intentos de suicidio o sobre las personas que han incrementado su consumo en sustancias, que ya tenían problemas de adicciones. Por eso es un problema muy de acuerdo. Muy y también de la gente cuidadora que tiene a su cargo gente que requiere atención a veces muy importante por su grado de dependencia en moverse, en comer, etcétera, que le ha aumentado pues exponencialmente este problema. Qué importante esto que me está planteando, doctor, porque sí, evidentemente que afecta a los cuidadores, ¿no? En este caso las familias, exacto, los cuidadores primarios, pero también afecta al personal de salud. Exactamente. ¿No? Porque de alguna manera nosotros estamos ahí en primera línea y es lo que se conoce como estrés vicario. De pronto, nosotros, a partir de los relatos de las personas o del trauma de la persona, nosotros vamos empezando a aumentar nuestros niveles de tensión, ansiedad y generar un estrés. Y también algo que de alguna forma ha quedado invisibilizado es el estrés o la situación de estrés dentro de las personas que están en primera línea, de todo el personal, bomberos, policías, ejércitos, es decir, todo el personal de ayuda humanitaria, voluntarios, etcétera, ¿no? Que de pronto no solamente siempre han sido héroes anónimos, digamos, ¿no? Pero en este caso, como que de pronto cuando hablamos de salud mental, creo que es importante reflexionar sobre esto, se piensa, entre comillas, en la víctima, pero también hay que ver en los cuidadores. Eso es vital. Yo voy a decir una cosita que a lo mejor la gente mucho no se entiende. Acontece que la longevidad, lo que uno puede vivir en la vida, está relacionada con muchas cosas, pero una de ellas está relacionada con la telomerasa o telomerasas que están en los cromosomas, que tienen una dimensión y que la gente que recibe el impacto, que tiene que afrontar las cosas, que tiene que redoblar esfuerzos, no dormir, acorta. Y se ha demostrado que puede acortar hasta en 6 años tranquilamente la esperanza de vida de la gente. Y en este caso estoy hablando de los médicos. ¿Cómo traducimos para la gente la depresión? Que no es la enfermedad, sino este signo es que lo podemos percibir y que la gente también como síntoma puede sentirlo,
que afecta a la gente dramáticamente, a todos. Creo que todos hemos estado tristes, y que es una expresión, digamos, de la depresión, ¿no es cierto? Qué bien que lo plantea, doctor, porque aquí creo que es importante plantear e identificar tres elementos. Por un lado, lo que dice la tristeza, ¿no? Porque esta situación me entristece, porque me afecta a mi familia, afecta a mi comunidad, afecta al país, y eso entristece. Al mismo tiempo, genera frustración, Sí. ¿no? Porque es frustrante, hay impotencia, queremos resolver, pero no se puede, no depende, es decir, una serie de situaciones. ¿Y a qué quiero apuntar con esto? Que si bien es, entre comillas, normal, no me gusta utilizar el término de normal porque es algo bastante subjetivo, pero de pronto es natural sentirse triste frente a determinadas situaciones. Eso no significa que uno tenga un trastorno depresivo. Es natural sentir frustración frente a estas situaciones, pero ¿a qué lleva esto? A que debido a la cronicidad, al tiempo prolongado, a la intensidad del estímulo, etc., llega a suceder lo que se conoce como agotamiento emocional, ¿no? Porque estoy sosteniendo una serie de emociones: tristeza, enojo, frustración, miedo, y a esto le sumamos estas preocupaciones, estos pensamientos recurrentes que les mencionaba, y de pronto eso lleva a un agotamiento emocional, que de por sí el agotamiento emocional no es depresión, pero es un factor de riesgo de que en algún momento, como todo peso, puede romperse, ¿no? Y la persona cae. Y desafortunadamente, y aquí hay algo muy interesante que hay que considerar también, voy a poner como ejemplo, como metáfora, un edificio que tiene un pilar que lo sostiene. Si bien es el pilar más fuerte, porque es lo que está sosteniendo toda la estructura, pero es donde recae todo el peso, entonces es más vulnerable. ¿A qué quiero llegar esto? Sobre todo cuando hablo en términos de lo que pueden ser los sistemas familiares. A veces el miembro de la familia que parece que es el más fuerte, es el más vulnerable. Entonces, cuando usted hablaba de los cuidadores, creo que es importante tomar en cuenta en eso, ¿no? Porque parece que es la persona que no se rinde nunca, que es la persona más fuerte, que puede serlo, pero de pronto es la más vulnerable porque es la sobre la que está recayendo todo el peso. Entonces, este agotamiento emocional que con certeza muchas personas han vivido, hemos vivido y todavía lo estamos viviendo, porque si bien de pronto los conflictos como se los ha vivido no son en la misma magnitud, pero el problema no se ha resuelto, lo que genera más incertidumbre, más especulación también, en el sentido de que pueden haber pensamientos no necesariamente paranoicos, pero de desconfianza, ¿no? Pensamientos donde de pronto la persona puede tener, no sé, una serie de elementos que, como le decía, es un círculo vicioso que van aumentando este estrés, y esta sobrecarga emocional es más fuerte. Entonces es un factor de riesgo para desarrollo de trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad, e incluso, y este es un tema que creo que también es importante considerarlo y que la población lo tome en cuenta, un factor de riesgo para abuso de sustancias. ¿En qué sentido? En que frente a la frustración, la impotencia, no sé qué hacer, entonces un mecanismo que muchas personas pueden buscar para calmarse, entre comillas, puede ser el consumo de sustancias, y dentro de estas principalmente el tema del alcohol, y eso obviamente, si se dan cuenta, es como la gota que se va sumando al vaso, ¿no? Y de pronto llega un momento que es la gota que derrama el vaso, y ahí es donde la salud mental de las personas se ve desbordada. Hemos dicho además, Mauricio, que los niños también sufren intensamente de estas situaciones, aunque ellos no tengan que preocuparse por comprar la comida. Se dan cuenta cuando no pueden disponer de lo habitual, cuando no pueden ir al colegio, porque es absolutamente frustrante. Y las expresiones también son comunes en la gente: no quiere levantarse de la cama,
no quiere hacer sus actividades, que está denotando, por supuesto, una afectación. Hemos de seguir hablando, amigos, del tema, pero ahora permítanme, por favor, a un pequeño corte. Continúa con TVU. La Universidad Mayor de San Andrés abre caminos donde la esperanza se encuentra con la acción. El programa Slim UMSA está conformado por estudiantes que deciden marcar la diferencia. Desde las carreras de Derecho, Trabajo Social y Psicología, llevan apoyo y acompañamiento a los municipios, defendiendo derechos y construyendo una cultura de paz. Con el impulso de la carrera de Medicina, Comunicación Social e Informática, sumamos energía en ferias, campañas y actividades que transforman vidas. Somos UMSA y creemos en una universidad que no se queda en las aulas, sino que camina junto a su comunidad. Slim UMSA, estudiantes que transforman realidades, construyendo un futuro sin violencia. Continúa con TVU. Estimados amigos, creo que hemos comprendido perfectamente cada uno de los conceptos que el profesor Peredo nos ha ido a entender. La pregunta es, porque el tiempo es bastante breve, Marisa, un par de minutos para hablar de la repercusión que nadie se fija sobre los niños y luego, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la sociedad? ¿Qué hacen los individuos que la componemos? Perfecto, bueno, el tiempo es muy breve y realmente es un tema muy extenso, pero sí, es importantísimo tomar en cuenta la salud mental de los niños, por dos razones. La primera, y es un poco lo que usted planteaba, el tema desde un punto de vista netamente biológico de lo que es el neurodesarrollo, la corteza cerebral termina de desarrollarse entre los 21 y 27 años de edad aproximadamente. Entonces, todo lo que suceda previamente a esto afecta el neurodesarrollo, y un poco el tema del estrés crónico afecta el neurodesarrollo. Entonces, todas estas situaciones de conflicto, de tensión, estrés, afecta el neurodesarrollo de los niños, ¿no? Y por otro lado, tenemos que entender también que un elemento de el aprendizaje, principalmente en edades tempranas, es la imitación. Entonces, una persona que vive en un contexto de violencia aprende a ser violento y reproduce, y ahí hay dos posibilidades, ¿no? O se convierte en un agresor o se convierte en víctima. Y ahí entramos desde una perspectiva psicosocial, otra vez en este bucle sin salida donde estamos en conflictos, no podemos dialogar, etc. Correcto. Entonces, bueno, de forma muy general, digamos, ¿no? Pero es complejo y es importantísimo tomar en cuenta el cuidado de la salud mental de los niños y los adolescentes. Finalmente, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? Y es muy complejo. Si bien algunas recomendaciones de forma muy general es, como le decía, el poder validar las emociones, el sentirme enojado, el sentirme triste, el sentirme con miedo. No es anormal, es normal, todos lo sentimos. Y más bien poder tener la capacidad de expresarlo. Buscar a alguna persona de, entre comillas, confianza, con quien pueda plantear lo que estoy sintiendo, pensando. Digo entre comillas de confianza, no porque no se trate de una persona en la cual uno no confía, sino puede ser un familiar, etcétera. Pero la otra recomendación en este caso es evitar dar consejos. ¿No? ¿A qué quiero llegar con esto? Que eso va a llevar a una discusión, a una polémica y demás. Aquí simplemente un elemento importantísimo es lo que se conoce como escucha activa. Muy bien, ¿qué te sucede? ¿Quieres hablar? Ok. ¿No quieres hablar?
ok, es decir, respeto lo que sientes, es válido lo que estás sintiendo y de pronto poder desahogarse. Otro elemento que creo que es importante es, si vale el término, filtrar lo que puede ser la información o las noticias. Hay gente que se sobrecarga de información, las redes sociales sobrecargan de información. Muchas veces parte del conflicto también tiene que ver con, si vale el término, estrategias de terrorismo psicológico a nivel de las redes sociales, con noticias falsas, etc. Desafortunadamente la falta de ética de algunos medios de comunicación que de pronto transmiten la información de manera bastante sensacionalista, etcétera, lo cual empeora el estado de ánimo de las personas. Entonces, filtrar un poco la información. Tratar, cuando digo tratar, me refiero a que la persona pueda hacer sus actividades de la manera más cotidiana posible, ¿no? Es decir, no dejar de hacer cosas. Si bien hay algunas situaciones en las cuales estamos limitados, pero eso no significa el que no se pueda hacer nada, que la persona pueda tratar de mantener sus actividades habituales con la mayor frecuencia y rutina posible. Y sobre todo identificar un poco estas alteraciones que hemos mencionado y buscar al personal de salud mental. Esto con dos objetivos. Uno, si es que realmente estas alteraciones implican un factor de riesgo y requiere algún tipo de intervención, tratamiento, y otro porque justamente para eso estamos, es decir, para poder escuchar a las personas, para poder, no necesariamente se trata de hacer un tratamiento o de hacer una terapia, es lo que nosotros llamamos acompañamiento terapéutico, ¿no? El poder guiar a la persona, acompañarla hasta poder llegar a un momento donde pueda de alguna forma volver a su estado de tranquilidad o de calma. De hecho, también hemos señalado, si hay algún capital importante que cuidar en un territorio, es población. Lo hemos dicho, la educación, la salud son pilares para desarrollarse, mejorar, etc. Pero no cuidar a la gente, no cuidar su salud mental, no hablar de ella siquiera, no referirse ni tangencialmente a lo importante que es aquello, a mí me parece un despropósito, porque no creo que haya tanta gente ignorante. Alguien debe tener luces como para poder orientar a la gente. Hay los medios para hacerlo. Y aquí, Mauricio, necesitamos terapia individual y terapia colectiva. Si todos comprenden y reciben el apoyo que corresponde, vamos a superar seguramente estas cosas y a lo mejor minimizar los efectos. A veces quedan permanentemente. Y es parte de la responsabilidad del Estado boliviano. Mauricio, yo creo que hay que todavía hablar mucho más con la gente. Habría que desarrollar programas, por supuesto, a través de los medios masivos de comunicación, pero con certeza, con verdad, con empatía, ahora sí, comprendiendo que la gente ha sufrido y sigue sufriendo las consecuencias de esa situación, pero que no es la única. Sí. Hay 20 cosas más que nos está afectando. Mauricio, quiero agradecerte personalmente por tu amabilidad, por compartir tu experticia y te pido por favor que en una siguiente vez podamos seguir hablando de esto tan importante. Tu despedida, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por permitirme hablar de este tema. Creo que es importante, vuelvo a repetir, considerar y poner a la salud mental como un elemento importante dentro de la salud. Es decir, sin salud mental no hay salud. El doctor nos mencionaba hace un momento algo que creo que es bien importante. La educación y la salud son elementos importantes, son un capital importante. Yo quiero añadir a esto que no solamente son un capital importante, sino que son derechos humanos inalienables y que no se pueden vulnerar. Y que si bien una medida de intervención, entre comillas, terapéutica, es la intervención a nivel individual, grupal, etc., pero yo pienso que la mejor forma de prevenir
cualquier problema de salud en general, y en este caso en particular estos conflictos asociados a la violencia, asociados a la incertidumbre, etc., es la educación. Entonces, lo que se debe trabajar, fomentar es la salud y la educación. Muchas gracias, Mauricio. Amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. Amigos, la ciencia sorprende. Recientemente se llevó a cabo una cirugía transcontinental, utilizando la telemedicina, la robótica, por supuesto, y la tecnología. Desde Beijing, un cirujano chino realizó una operación en un paciente italiano en Roma. Fue una intervención exitosa, pero además muy novedosa. Les invito a compartir esta nota. Un cirujano chino consiguió la primera operación intercontinental en tiempo real. Con ayuda de brazos robóticos que controló a través de internet, atendió desde Asia a un paciente en Europa. El médico Zhang Shu realizó el procedimiento desde Roma y gracias a la conexión 5G pudo extirpar la próstata a un hombre ubicado en Beijing. La operación a larga distancia, telecirugía nunca antes vista, fue gestionada por una consola especial conectada con tecnología 5G y cables de fibra óptica a través de 8.000 kilómetros. Zhang Shu, director de urología del Hospital General del Ejército Popular de Liberación, EPL, tuvo acceso a imágenes del paciente en tiempo real. Además, los brazos robóticos imitaban los movimientos de sus manos. El hombre que se sometió a la telecirugía tenía cáncer de próstata y estuvo acompañado de médicos que se aseguraron que el procedimiento se llevó a cabo sin contratiempos. Según el reporte de China South Morning Post, la proeza médica fue transmitida en vivo para la conferencia anual Desafíos en la Paroscopía y Robótica IIA, celebrada en Roma, donde estaba el cirujano entre el 6 y 7 de junio. Fue como si el cirujano estuviera en la misma habitación que el paciente. El futuro es ahora, la caja de Pandora está abierta, expresó el presidente de urología en el Centro Médico de la Universidad de Hackensack, Michael Stiefelman, en X. La tecnología 5G permite que la comunicación Roma-Beijing estuviera a una latencia de 135 milisegundos, y esto permitió al doctor trabajar prácticamente en tiempo real. El mayor problema de la cirugía remota es la comunicación, y si hay retrasos, dijo el doctor. Pero con la conexión 5G básicamente no tiene demoras, y es casi lo mismo que la cirugía en el lugar, reconoció Zhang Shu, citado por China South Morning Post. Estimados amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que la información haya sido de vuestro agrado. Todos tenemos la posibilidad de superar lo acontecido. Obviamente también recomendarle a quienes gobiernan que no se permita nuevamente este tipo de actos. Lo dijimos antes y lo reiteramos hoy. Todos tenemos los mismos derechos y ningún individuo va a pretender coartar mis derechos, porque él debe saber que los suyos acaban allí donde los míos comienzan. Que tengan un lindísimo fin de semana, quieran a la gente, quieran a los chicos, a los grandes, sean felices. Hasta la próxima.